Buenos días mis queridos hermanos, el Señor los bendiga hoy y siempre. Qué gusto verles nuevamente desde acá, en estas pantallas, para poder compartir algo de la palabra de Dios con respecto a la crianza de nuestros hijos. El Salmo 27 dice que herencia de Jehová son los hijos, entonces tenemos que saber administrar esta herencia que Dios nos ha dado. Es una bendición nuestros hijos, aunque a veces se pueden convertir en una maldición. Y la verdad, que la responsabilidad de que nuestros hijos en el futuro sigan los pasos que le hemos enseñado es nuestra de los padres. Entonces, ¿qué tanto estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué tanto vamos a recoger en su futuro? Por eso el tema de hoy es el agradecimiento. ¿Qué tan agradecidos son nuestros hijos, verdad? O podemos tener hijos agradecidos o podemos tener hijos desagradecidos, malcriados, que nos hacen pasar vergüenza. El malagradecimiento tiene una fuente principal. Primero que todo, en el corazón del niño. El corazón del niño viene equipado, lleno de egolatría. El corazón del niño viene equipado en el pecado y en la mentira. Si te fijas, tu pequeñín, cuando tenía un año y medio, empezaba a hablar, 2 años, ya suelta la lengua, como decimos acá, empezaba a decir mentiras. ¿Quién le enseñó a decir mentiras? Nadie. El pecado mora en él. Y si se han dado cuenta que todos los niños son ególatras, quieren coger las cosas, las quieren tener, quieren obtener todo. Y si tú te las quitas, se ponen bravos y se pueden a llorar y hacen pataleta. Pataleta que hay que corregir con la vara, como dice la palabra del Señor. Entonces, lo que necesitamos es criar hijos bien agradecidos. Bien agradecidos. Nosotros los padres tenemos una gran influencia con nuestros hijos y nosotros no influenciamos la conciencia de nuestros hijos. Estamos pecando contra el Señor, porque un mal agradecido se acostumbra desde pequeño. Si ustedes ven adultos mal agradecidos, es porque nunca les enseñaron en la casa a ser agradecidos. La escasez es una buena escuela de ser niño. Yo fui niño y tuve escasez. Tal vez cuando grande como de todo, porque mi mamá me dijo, hay que comer lo que tenemos, porque no tenemos para más. Y tengo eso en mi mente y en mi corazón, por eso como de todo, me gusta de todo. Claro que tengo comidas favoritas, pero hay que comer de todo. Eso es una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Vamos a la palabra de Dios a aprender, que ella nos da muchas luces de cómo criar hijos agradecidos. Vamos a leer Lucas capítulo 17, desde el versículo 12 hasta el versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, versículo 12. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Entonces vemos el cuadro acá del Señor Jesucristo de cuántos leprosos eran. Eran 10 leprosos, contados con el dedo de la mano. 10 leprosos. La lepra era una enfermedad muy normal en esa época en el que el Señor Jesús vivió. Ahora la lepra desapareció. La lepra es la caída de la carne. Las llagas se abrían y los leprosos eran rechazados. Nadie quería ver con los leprosos. Hasta los familiares los sacaban de sus casas y los enviaban a campamentos fuera de la ciudad para que los leprosos no contagiaran a los demás. Entonces habían 10 leprosos, andaban entre ellos y se acercaron y le dijeron a Jesús, ten compasión de mí. Ten compasión es, quítame la lepra. Señor, sáname, sáname. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo? Vayan y se presentan a los sacerdotes. Fíjate esa metodología aquí para sanar el Señor Jesús. No le dijo, ven, te impongo manos, como el Señor Jesucristo había hecho en otras escenas del Nuevo Testamento, sino le dijo, vaya donde los sacerdotes del templo, los sacerdotes que presentaban sacrificio de la tribu de Leví, vayan y se presentan a los sacerdotes. Y el final del versículo 14 dice, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Imagínense ese milagro tan espectacular, caminando y se empezaron a mirar sus manos y dijeron, wow, se me está quitando las ronchas.
Uno le dijo al otro, mírame la cara. Y el otro le dijo, ya no tienes esa roncha, ya no tienes la piel abierta, no estás sangrando a poco. Qué felicidad cuando iban caminando. Entonces, dice el versículo 15, leámoslo por favor. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho ese hombre que era samaritano. Entonces, matemáticas básicas. Eran 10 leprosos, avergonzados, enfermos. De los 10 leprosos se fueron caminando hacia el sacerdote y los 10 leprosos se sanaron. La enfermedad fue echada afuera. Pero de los 10 leprosos solamente uno no siguió caminando donde el sacerdote, sino hizo la U. O sea, se devolvió y este leproso se tiró a los pies de Jesús y le agradeció, y era un hombre samaritano, o sea que no era judío, y exclamó, alaben a Dios. Eso quiere decir en la estadística divina que cada 10 personas, una es agradecida con Dios. ¡Wow! Yo quiero preguntarte, ¿tú eres agradecido con Dios? Entonces, ¿tus hijos son agradecidos por todo lo que tú les das? La naturaleza del niño es ser ególatra. Es que piensa que todo es para él, que todo vive en función de él, que él no puede pasar necesidades. Cuidado el niño, aguanta el hambre un momentico mientras llegamos a la casa, porque si no el niño hace el show. No, de ninguna manera. Todo el resto de la familia también está afanado por ir a comer, entonces él tiene que esperar y ser agradecida. Entonces, la verdad que la responsabilidad de tener hijos agradecidos en nuestras casas es nuestra. Acordémonos que en Efesios capítulo 5 dice, no exasperemos a nuestros hijos ni los desanimemos, porque la verdad, desanimar a un hijo es cuando se le da mucho, cuando pensamos que nosotros cuando fuimos niños no recibimos, entonces ahora le vamos a dar porque sí tenemos, lo estamos malcriando y le estamos sembrando en su corazón falta de agradecimiento. O también le estamos privando de sus necesidades básicas, como la comida, como la vestida, como dormir bien, como estudiar. Si tus hijos no están recibiendo eso, los puedes desanimar y los puedes convertir en unos malagradecidos porque tienen que abrirse camino por la vida. Entonces, la malcrianza depende de la educación que demos a nuestros hijos. ¿Por qué si nuestros hijos pueden sacar los juguetes, por qué nuestros hijos no pueden guardar los juguetes en el mismo lugar donde los sacaron? ¿Por qué nosotros tenemos que ser sus esclavos y recogerles el reguero que ellos pueden? Si los niños pueden jugar con juguetes, ¿ustedes creen que no pueden tender la cama? Sus hijos deben tender la cama desde muy pequeños. Así la tiendan mal, desde los 5, 6, 7 años, qué sé yo, pero que tiendan la cama. Cuando pasamos al comedor, ¿qué hacemos? Como tenemos mucha hambre, entonces, ¿vamos a comer y a devorar la comida de una vez? No. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que nos tenemos que esperar los unos a los otros, sentarnos a la mesa y dar gracias a Dios por el alimento. Y enseñarles a ellos que quien trajo el alimento a la mesa fue el Dios Todopoderoso y que tuvo que haber alguien que salió a trabajar para que Dios lo bendijera, y trajera comida. Tenemos que enseñar a ser agradecidos a nuestros hijos en comerse lo que se les sirve en el plato. No podemos volver a nuestros hijos bueneritos, a que coman solamente lo que les gusta. Yo sé que ahí tenemos gustos diferentes, pero cuando se está formando un hijo, tiene que comer lo que se le sirve, aunque sea en una pequeña proporción. ¿Por qué? Porque tú les estás enseñando a tus hijos que si les evitas comer lo que no se sirve en la mesa, cuando salgan al mundo, el mundo los va a tratar como es el mundo y el mundo no va a tener ninguna contemplación con tus hijos. Por eso hay que enseñarles a ser agradecidos con lo que tienen. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Más juguetes que libros? Estás enseñando a tener un hijo malagradecido. ¿Tú crees que con 20 juguetes un niño se va a volver agradecido?
con 20 juguetes necesita 20 manos y los niños solamente tienen 2 manos. Entonces solamente puede jugar con un juguete a la vez. Mira tu cuarto, los juguetes de tu hijo, y vas a ver que muchos están arrumados. Tenemos que ser equilibrados como este leproso que se devolvió a darle la gloria a Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a darle la gloria a Dios. En el versículo 17 del mismo capítulo de Lucas, dice, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Versículo 18, ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Entonces, mis queridos, los que tenemos hijos pequeños, por lo menos 10 años, 12 años, 13 años, ya después de 14 años la cosa va a ser muy difícil. Aunque mientras nuestros hijos estén en la casa, hay esperanza para que aprendan a ser agradecidos, con lo mucho o con lo poco que tenemos, porque todo nos ha dado el Señor. El Señor nos ayude a tener hijos agradecidos para su gloria. Padre precioso, gracias por nuestros hijos y rogamos por sus corazones para que sean agradecidos. Y oramos por nosotros los padres, Señor, para que seamos hombres y mujeres que enseñemos agradecimiento y que estemos contentos con lo que tenemos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias.